Amigos, continuamos aquí en Cara a Cara conversando con Ana Mercedes Díaz. Ana, tú eres una experta en elecciones porque por muchos años estuviste vigilando y de hecho fuiste una de las primeras que se dio cuenta del fraude cometido en el 2004 y de dónde venían las cosas. Estábamos hablando en el segmento anterior que nosotros los venezolanos y de hecho la oposición, yo me acuerdo que en aquel momento yo estaba ejerciendo el periodismo en Venezuela y muchos decían llamen a las cosas por su nombre. Y me acuerdo claramente en una oportunidad Hugo Chávez, en un evento que si mal no recuerdo se hizo en el Teresa Carreño, dijo, me voy a quitar la careta. Esas palabras las recuerdo como si las estuviera escuchando en este momento. Y ahí fue cuando empezó una arremetida un poco más fuerte, ¿no? Nos dormimos los venezolanos, los partidos acostumbrados, como tú bien nos dices, a una democracia. Estábamos pensando que estábamos jugando también un juego democrático con alguien que iba a salir por las buenas en el 2003. Mira, yo creo que en Venezuela se dieron dos fenómenos. La inocencia de un pueblo y el colaboracionismo de una dirigencia. Te hablo del colaboracionismo de una dirigencia porque para hacer la trampa que hicieron o como la hicieron, tuvieron que tener del lado de la oposición colaboradores. De otra manera no hubiese sido posible hacerlo. Dentro de la oposición siempre hubo un sector liderizado por Teodoro Pekov. Y tengo que dar nombre porque mucha gente ha estado muy engañada con Teodoro. Teodoro nunca fue oposición. Teodoro siempre estuvo del lado de José Vicente Rangel, de la izquierda, del castrocomunismo. Entonces, ¿tú te imaginas una oposición dirigida por el jefe o por un aliado de la otra parte? Mira, en la época de Stanley, el jefe de la KGB dijo, organicemos nuestra propia oposición antes de que ella se organice. Eso pasó en Venezuela. Hubo agentes del régimen que estaban con el régimen que se hicieron, vamos a decir, pasar por opositores y fueron ocultando, fueron tapando las pruebas y las evidencias. Mira, yo me acuerdo que cada vez que y arreglando el camino. Y arreglando el camino. Un caballo de Troya. Un caballo de Troya. Mira, yo me acuerdo que nosotros decíamos, mira, lo del fraude está más que probado científicamente desde el 2004. Y cada vez que yo hablaba del fraude, la gente me decía, no, porque es que la gente no va a votar. Claro, la gente no va a votar cuando tú te diriges al inocente, al de pie, pero la obligación de los líderes era enfrentar el fraude. Era un momentico, ¿cómo que esas máquinas son bidireccionales? ¿Cómo que no voy a auditar el registro? O sea, había tantas cosas que de parte de supuestos líderes de oposición fueron ocultas, fueron, vamos a decir, tapadas y que dieron origen a que sucedieran todo este tipo de cosas. Hay un grupo que se llama el Grupo de la Colina, que todos son de izquierda, que han sido nefastos, porque ellos, mira, todavía ahorita, después de las elecciones del 14 de abril del 2013, ellos vienen y dicen, el fraude no ha sido demostrado. Mi pregunta es, el fraude electrónico no ha sido demostrado, dicen ellos. Mi pregunta es la siguiente, para que nosotros pudiéramos demostrar el fraude electrónico, teníamos que hacer una auditoría integral, las papeletas, los cuadernos de votación, las captahuellas y las máquinas. Y esos 4 instrumentos electorales que hicieran match. Eso no lo permitieron. Si nosotros hubiésemos tenido acceso a ese material, hace rato que hubiéramos demostrado el fraude electoral. Pero entonces decir o hacer una campaña de que el fraude no ha sido demostrado, ¿qué interés tiene? Seguir el juego electoral. Fíjate que una de las cosas más importantes en estos momentos en Venezuela es entender que absolutamente nada que tenga que ver con elecciones o con ese Consejo Nacional Electoral es positivo para la democracia en Venezuela. A mí cuando me dice, en esto hace unas 3 semanas, Leopoldo hablaba de la constituyente, yo le mandé mensajes a Leopoldo, ¿constituyente con quién? Agustín Blanco Muñoz decía el pueblo con el pueblo, y yo le decía, mire, un momentico, si nosotros tomamos la bandera de la constituyente y salimos a la calle con esa bandera, y viene Nicolás Maduro, inteligentemente no él, pero sí el G2, y dice, ay, mira, vamos a calmar la cosa y vamos a hacer la constituyente. Si el régimen dice que va a hacer la constituyente, ¿con quién la va a hacer? Con su Consejo Nacional Electoral, claro, con sus máquinas, con su Tribunal Supremo. Entonces, yo decía, plantear ahorita una constituyente es ponerle el país en bandeja de plata.
un revocatorio en 2 años. O sea, vamos a esperar 2 años. ¿Cuántos homicidios va a haber en 2 años? ¿Cuánta migración? ¿Cuántas empresas cerradas? O sea, a este régimen no se le puede seguir dando oxígeno. Nosotros tenemos que quitarle la bombona de oxígeno a este régimen, porque estamos hablando del futuro de Venezuela, un futuro que ya tiene 15 años en franco deterioro. Esa bombona de oxígeno, ¿dónde está? ¿Cuál es la que tú considerarías? Porque lo que me estás comunicando es que definitivamente la salida no es la electoral. Por lo menos no con este Consejo Nacional Electoral, que definitivamente está vendido como está vendido todos los órganos. Exacto, y no solamente el Consejo Nacional Electoral, porque hay voces que dicen vamos a cambiar el Consejo. Es más, a mí me han llegado mensajes, Ana, vente para el Consejo. No, es que no se trata de los personajes del Consejo. El castrocomunismo tiene un sistema que ellos agarran la mayoría simple, por ejemplo, que fue en el caso del 2004. Ellos ponen 3 de ellos y te dan 2 a la oposición. Resulta que con los 3 de ellos deciden todo y hacen legal lo que están haciendo. Entonces no se trata de meter 1 o 2 personas, porque eso está tan podrido que no son pañitos calientes lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tomar decisiones muy firmes, mucho más allá de nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Las marchas? Mira, con las marchas hay el siguiente problema. Con las marchas las personas se exponen a lo que ha pasado, porque el régimen castrocomunista usa la premisa la guerra es la paz. Ellos son precisamente los generadores de violencia. Ellos son los violentos. Ellos son los que hacen esa situación de violencia para después hacer que la otra parte venga al diálogo. Venga a su terreno. Entonces ellos te ofrecen la paz. Fíjate que ellos hablan mucho, nosotros somos la paz, nosotros representamos la paz, y por eso yo le digo paz sin libertad es esclavitud, porque eso es lo que ellos están buscando. Entonces no se trata, cuando tú me dices de marcha, yo no estoy de acuerdo con el cuerpo a cuerpo, y no estoy de acuerdo con el cuerpo a cuerpo porque la desventaja es obvia. Aquí no solamente nos enfrentamos a criminales, asesinos, delincuentes, como lo podrían ser gente del castrocomunismo que está entrenada para dañar. Aquí nos estamos enfrentando a personas que realmente son inescrupulosas y que son capaces de hacer cualquier cosa para salvaguardarse ellos. Porque cuando a mí la gente me dice, ¿cómo es posible que haya gente que defienda lo indefendible? Ellos están defendiendo ya su pellejo, Natalie. Toda la gente del régimen que ahorita está del lado del régimen saben que la justicia los va a alcanzar, porque no pudiste estar en un cargo, por ejemplo, sin haber, que digo yo, ser partícipe de los crímenes que has cometido. No te voy a hablar de Diosdado Cabello ni de Luis, te voy a hablar de la juez que tiene preso a Simonovic. ¿Dónde se va a meter esa juez? ¿Dónde se va a esconder? No sé si me entiendo, o sea, hay personas tan puntuales que saben que es una cuestión de supervivencia. Ahora bien, ¿es la supervivencia de ellos o la supervivencia de un país? Y es ahí donde entramos nosotros a ser coherentes y a ser firmes y a trazarnos un objetivo. Y es lo que hablamos de cuál es la solución, saber cuál es la enfermedad, cómo la vamos a atacar. O sea, que tú me estás diciendo que en este momento pudiera decirse que en Venezuela todo el mundo es víctima de algo. El pueblo, por supuesto, del gobierno, y el gobierno víctima de Cuba. Porque esa es la orden, definitivamente. Si estamos hablando de un Diosdado, de Nicolás, de Elías Agua, de estas personas son como los representantes, las caras que se ven. Pero los que están ejecutando realmente abajo, lo que están es cuidando su pellejo y su familia. Ya no se trata ni siquiera de dinero. De dinero. Fíjate que yo en estos días hablaba de una amnistía. Yo decía, nosotros, cuando digo nosotros, hablamos de los venezolanos que realmente queremos rescatar la democracia. Nosotros podemos darle una amnistía a los funcionarios públicos. ¿Qué significa esto? Mira, hay funcionarios públicos que ¿por qué van a las marchas? Porque van obligados. Que porque están trabajando, porque tienen que comer, vamos a decirlo así. Bueno, mira, funcionario público, es la hora de que asumas una posición más digna a cambio de que podamos tener un mejor país. Vamos a tener una amnistía, pero esa amnistía la puedes tener tú con funcionarios que no hayan hecho el daño que hizo, por ejemplo, la juez de Simonovic. ¿Me entiendes? O sea, hay que ir, como quien dice, viendo a ver qué es lo que puedes rescatar del otro lado. Porque hay un pueblo que no tiene absolutamente nada que ver con la situación.
pero es que no tienen nada que ver. Es que ni lo entienden. Es que ni saben lo que les está pasando. O sea, la gente cree que no hay papel toalé y no sabe por qué no hay papel toalé. No hay harina y la gente no sabe por qué no hay harina. La gente en los barrios se come un pollo que cuando se sancocha se pone rojo y no saben por qué. Porque resulta que Venezuela no produce nada, estamos comprando todo en todas partes y no compramos lo mejor, compramos cosas que son de otra, vamos a decir, lo peor que hay. Entonces, esa gente que no tiene ni idea de qué es lo que está pasando es víctima, es inocente, pero entonces tú vas ahí, la gente, por ejemplo, los médicos cubanos que están en los barrios, es hora que se vayan. O sea, porque aquí, si vamos a luchar, o sea, si ellos van a luchar por sus intereses, porque tienen a su familia en Cuba, porque esa es parte también del problema. Muchas de las personas, los cubanos que están hoy en Venezuela, tienen su familia en Cuba amenazada. O hacen lo que dice el régimen, o sus familias van a sufrir. Esa es la realidad. O sea, eso es parte del maquiavelismo con que se están manejando las circunstancias. Y es importante, Natalie, que esto se diga, porque hace poco estuvo en la reunión del CELAC en La Habana. Todos los 34 países, la OEA, la ONU, con semejante asesino que durante 53 años no han hecho sino destruir un pueblo como el pueblo cubano. O sea, ¿con qué cara pueden darle un abrazo a los Castro en Cuba? Es que no tienen misericordia de lo que ha pasado con ese pueblo, porque a mí no me vengan a decir que es que no sabían. Claro que el mundo sabe lo que está pasando en Cuba. A mí no me vengan con el cuento de que en Cuba se vive mejor. Mentira. Cuba es un país de jineteras y de mendigos, porque eso es lo que ha sido el castrocomunismo en Cuba. Tengo que hacer una pequeña pausa, Ana. Al regreso quisiera retomar nuevamente esta reflexión, porque como tú bien lo dices, ¿cómo pueden darle la mano a un Castro? ¿Cómo pueden darle un abrazo? ¿Cómo se pueden tomar una foto? Cuando particularmente, y yo no pertenezco a ninguna agencia gubernamental ni nada, pero como persona, yo particularmente no pudiera. O sea, yo no me sale ni siquiera como carácter humano de ser una persona cortés, de que me extiendan la mano y yo la dé también. Eso vamos a hacer al regreso de comerciales, un poco cuál ha sido el papel de los organismos internacionales, el papel de las llamadas ONG y qué se puede esperar para el pueblo venezolano, que algunos no entienden, otros apenas están despertando a qué es lo que está ocurriendo. Eso va a ser al regreso, no se vayan.